Pues, a ver, tengo un amigo que se llama Paco, que cuando viene le digo, ¿cuántos nietos tienes? ¿Cuántos tienes, Paco? 24 nietos. ¿Y cuántos hijos tienes? No tengo. ¿No tienes hijos? ¿A qué cosa más rara? Tiene 24 nietos y no tiene hijos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿No lo sabéis? Solo tiene hijas. Entonces... Y tiene una foto muy... ¿Tienes la foto ahí, Paco? Sí. Muy simpática. De los 24 nietos, ahí en fila... Bueno, aquí hay solo 22. Esta se la hicieron a Juana María. La tengo también de 24, pero no la tengo pequeña. La lleva siempre consigo. Mirad qué cosa tan simpática. ¿Sí? 22 nietos. Es simpático, ¿verdad? Muy bien. Pues, Paco, no te presento, ya he presentado a tus nietos, ya te presentas tú y ya está. La entrega de poderes. Yo me quedé decir, tenemos una mañana muy liada, que nos va a perder 3 turnos, con lo cual Exactamente de la gana. A la mesa. ¿Me voy a faltar el mate? Buenos días. Siempre le he gustado a don Manuel, yo creo que para ir evitando, para ir haciendo la broma. Y me hace decir verdad, pero jugando con el género, que no tengo hijos, tengo hijas. Además, ahora se lleva mucho, antes era solo hijos, y ahí estaban incluidos los dos, ahora tiene que decirse Paco y Paca. Bueno. Supongo que alguien ha estudiado Derecho, porque eso es así. Y en principio, en mi época, de eso hace ya muchos años, ¿no? El otro día intentaba hacer números, ya no me salen casi. Era segundo, el derecho canónico, era el segundo derecho, una parte, porque era el derecho canónico completo, entonces lo que se refiere a matrimonio era sobre una sola parte, y prácticamente sí era el total de derecho civil, que era familia, que eso era en quinto. Creo que sigue siendo igual. Lo que pasa es que en mi época, y eso ya sí que no lo sé ahora, en mi época se empezaba en octubre, no en septiembre, empezábamos en octubre, pero hasta junio. Ahora no, ahora hay trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, lo digo por mi hija y sobre todo por los nietos, que ya es difícil. Antes era muy fácil, ¿qué estudias? Cuarto, quinto de bachiller, punto. No, ahora es eso, emo, eco, no sé cuánto. Todos son nombres raros, pero bueno, tiene su razón de ser, no es puro capricho. Y sobre todo una cosa, que siempre me quejo de lo mismo, que tengo muy poco tiempo. Si encima lo pierdo con tonterías, pues estamos perdidos. Vamos a ver primero derecho civil. Derecho civil, lógicamente, entra mucho más en casuística que puede entrar el derecho canónico. El derecho civil es de aplicación en España y, por lo tanto, tiene que entrar en casuística. El derecho canónico es lo mismo en España que en Italia, que en Suecia o que donde queráis. Con lo cual, tiene que ser más genérico. Veremos qué es lo que quiere decir gananciales, cuáles son las posibilidades. Mientras que si vemos el derecho canónico, dice el hombre y la mujer tienen iguales derechos y obligaciones. No puede entrar en más. Hombre, sí entra en más en las cosas típicas de ellos, del derecho canónico, pero no puede entrar más en lo que podíamos ver como la parte patrimonial de la familia, que la veremos por lo menos por encima. Y otra cosa para ya entrar pronto,
es que si yo aparezco a esta hora con 2 libracos, el derecho canónico en mi época era menos gordo, pero bueno, pero por lo menos con comentarios así. El derecho civil sí era el Castán, que era así de gordo. Yo aparezco con eso, seguro que os acordáis todos que tenéis el coche mal aparcado o que tenéis lo que sea, y me quedo aquí más solo que la una. Entonces lo que sí he hecho es una pequeña trampa, que es fotocopias de aquellos artículos que nos pueden interesar, de los cuales muchos incluso vamos a leer. Pero con disimuladillo. Entro ya directamente. Sistema matrimonial español. Se dice que en España hay pluralidad de formas. ¿Qué quiere decir? Que no es una forma única. Hay una forma general, sí, pero no es única. Hay la posibilidad de acuerdos o concordatos de las distintas religiones que hubo un tiempo en España incluso también, pero ahora lo tenemos muy cerca, en Portugal. En Portugal hay que celebrar el matrimonio religioso y hay que celebrar el matrimonio civil, como 2 actos distintos. Aquí en España no. En España con el matrimonio religioso, como lo que exige el matrimonio religioso coincide con lo que exige el Código Civil, hay posibilidad de que celebrar el matrimonio religioso tiene la misma validez que si hubiera celebrado a efectos civiles como el matrimonio civil también. En España hubo un tiempo en que hubo que hacer los dos matrimonios también. Y después hay lo que podríamos llamar como especiales. Uno, el matrimonio secreto. ¿Qué quiere decir? Por circunstancias, es muy raro que se dé, pero por circunstancias especiales puede que no se deba dar publicidad a ese matrimonio. La forma del matrimonio es la misma, exactamente igual, pero no lleva publicidad en cuanto se refiere a la publicación o a la inscripción en registro. Hay un registro general donde están inscritos todos los matrimonios y hay un registro especial que es secreto donde van solo esos matrimonios secretos que no lleva publicidad. Publicidad no quiere decir que el matrimonio general cada mañana aparezca en la prensa o en la publicidad, no, quiere decir la posibilidad que yo tengo de poder acceder a ese dato, mientras que el matrimonio secreto no puedo acceder a ese dato. Otro, el peligro de muerte. La forma también es prácticamente la misma, lo único que podríamos llamar que el papeleo se hará después. No puede decirle a alguien que va a fallecer, no te mueras, espérate un poquito que tenemos que arreglar los papeles. No, vamos primero a casarlo y después ya arreglaremos los papeles. Es la única diferencia. Vuelvo a decir, la fórmula es la misma, pero todo lo que lleva de papeleo, eso se puede hacer tranquilamente después. Y por último, el mediante apoderado. ¿Qué quiere decir? Es que eso también cada vez es menos, se da menos porque las posibilidades de comunicación son mayores. Eso se daba siempre, el ejemplo que siempre he puesto o que poníamos era el señor que se va a Australia. Hace unos años, no mucho, no había avión posible y entonces tenía que ser en barco. Y el barco podían ser tranquilamente un mes en llegar o más y otro mes en volver. Entonces, para casarse está trabajando en Australia, tiene que venir para acá, tiene un mes más, otro mes más. Bueno, entonces hay la posibilidad de que Paco, cuando dé nombre voy a decir Paco y Juana María, que era mi mujer, y así no me estoy refiriendo a nadie, porque si digo otros nombres puedo coincidir con alguno vuestro y decir, a mí, ¿por qué me estás citando si no me conoces? No, estoy hablando de Juana María, mi mujer, y de Paco, que soy yo. Entonces, Paco se va a trabajar a Australia, Juana María, vente para acá, que aquí no hay nada más que canguritos, que esto es muy desastre, que esto estoy muy aburrido, que sin ti no puedo vivir. Y Juana María dice que sí, que se va a Australia, pero como se llama vulgarmente, con los papeles debajo del brazo. Contraído matrimonio, yo me voy a Australia contigo. Paco venir aquí es un follón, entonces Paco puede casarse estando en Australia porque aquí lo representa un hermano, un primo o un amigo que está actuando como si fuese Paco. Es un poder que se da única y exclusivamente para un acto así, no más, no sirve para otra cosa, no es poder a procuradores, no es poder nada, no, es una autorización expresa para un acto muy concreto. Y entonces Juana María se está casando con Paco, aunque Paco esté en Australia. En cuanto a la inscripción de registro que he dicho, el artículo 61, el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración.
aunque se inscriba en el registro unos días después, no empieza a surtir efectos cuando se inscribe en el registro, sino desde que sea celebrado. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el registro civil. O sea, ¿qué es plena conocimiento? Pues conocimiento a terceros, para que surta efecto ante terceros. De ahí la necesidad de la inscripción en el registro. Y dice el artículo 62 que el juez, alcalde o funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá inmediatamente después de celebrado la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. No es la inscripción o el acta, no es caprichoso, no es el lunes y el martes es la inscripción, el jueves y el viernes el acta, no. Hemos dicho que juez, alcalde o funcionario. El juez es el responsable del registro. Luego el juez no tiene que hacer ningún acta. El juez lo único que ordena es que se inscriba en registro, automáticamente. Luego la inscripción corresponde al juez, mientras que el alcalde, funcionario, o en este caso el sacerdote, tiene que levantar un acta hasta que se lleva al registro y se inscribe en registro. Luego el acta corresponde a todos aquellos que no son el juez, que es el único encargado del registro, y la inscripción corresponde al juez. Las promesas de matrimonio. La promesa de matrimonio no produce obligación, artículo 42, no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiese estipulado en el supuesto de su no celebración. Paco le promete matrimonio a Juana María, o Juana María le promete matrimonio a Paco. Entonces, de pronto rompen. Pero antes de eso, Paco le ha dicho a Juana María, para que veas que es cierto, porque cuando se estaba comprometiendo era cierto, para que veas que es cierto lo que digo, que quiero casarme contigo, si no me caso contigo, pues te regalo mi coche. Mi coche es un utilitario incluso ya con muchos años, pero bueno, no ese es el caso. El caso es un coche, supercoche, que además le llamáis tuneado, me parece, ¿no? O sea, que lo tengo tuneado. El coche para mí es el sumo. Bueno, pues para que veas que sí que me quiero casar contigo, si no me caso contigo te regalo mi coche. Bueno, pues Juana María se queda sin Paco y sin coche. ¿Por qué? Porque decimos que el incumplimiento sin causa, lógicamente tiene que haber una causa, porque si no hay causa, que es este caso, ya lo vemos, pero si fallece Paco o fallece Juana María, no pueden cumplir lo que han prometido. Pero cuando no hay causa, su promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad también. ¿Por qué? Pues porque se tiene que exigir una responsabilidad y por lo tanto tiene que ser mayor de edad para que sea responsable. No es la promesa que le está haciendo el chico, capitán del equipo de fútbol del colegio, a la chica rubia que los trae a todos locos. Ambos con 9 años, con 10 años. No. Tiene que ser mayor de edad para que sea responsable. O menor de edad emancipado, que a estos efectos es como si fuese mayor de edad. O sea, no ha cumplido todavía la mayoría de edad, pero quien tiene la autoridad sobre ellos, que son los padres, no el padre, no la madre, sino los dos, los padres, entonces ellos son los que le pueden dar, pueden emanciparlo a estos efectos y es como si lo hicieran mayor de edad. Luego, persona mayor de edad o menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración del matrimonio prometido. Quiere decir, Juana María o Paco se queda sin coche y se queda sin Juana María o sin Paco. Pero si Paco o Juana María han tenido que hacer unos gastos por ese compromiso, por esa promesa hecha por el otro, lógicamente ese otro tiene que resarcir de esos gastos, de esos daños que le está causando, ¿no? Entramos en la parte, podríamos decir, patrimonial del matrimonio general. Hay algunos artículos generales que lo veremos: igualdad de los cónyuges, lo que comentaba antes, el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes, el artículo 66. Ningún cónyuge recibe por ley la representación legal del otro. Antes el marido era el pater familia, el cabeza pensante, parece que era el representante de todo. Hoy día no. Hoy día son marido y mujer, ambos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. La fijación del domicilio conyugal, igual. Antes era el marido, el domicilio del marido era el domicilio de la familia. No. Hoy tienen que ponerse de acuerdo marido y mujer para ver cuál es el domicilio oficial del matrimonio. Y si no se ponen de acuerdo, incluso tendrán que recurrir a un juez
cada uno aportando las pruebas que considere oportunas para decir este debe ser o este otro debe ser, y será el juez quien designe cuál es el domicilio conyugal. A efectos de cualquier tipo de comunicación, a efectos de abandono de domicilio, etcétera, etcétera, que tiene sus consecuencias. Y la desaparición de las prohibiciones entre esposos. Antes había limitaciones también en el sentido de que ante el pater familia había como más débil la mujer. Hoy día no, hoy día están muy igualados, gracias a Dios, pero no solo eso, sino que además pueden, a todos los efectos, es decir, pueden venderse o comprarse o hacer de lo que sea uno al otro. Lógicamente, si lo permite el sistema de matrimonio, como veremos ahora. Si son gananciales y yo estoy comprando, pero lo que estoy comprando va a ser después de los dos, mal negocio estoy haciendo. O si yo estoy comprando y son gananciales, y quiere decir que la mitad es de uno y le estoy comprando el total, le estoy comprando no solo lo que es mío, sino también lo que es de ella. Lo que es de ella lo puedo comprar, pero lo mío, ¿cómo me lo voy a comprar a mí mismo? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo veremos ahora. Los deberes conyugales recíprocos, vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, respetarse mutuamente también, y entramos ya directamente en las posibilidades. El derecho civil español permite prácticamente todo el espectro completo. ¿Por qué? Porque hay un sistema que es el de todo, el de los dos, es un cajón único. Ahí va todo lo que tenemos y de ahí vamos sacando para ir haciendo frente a las obligaciones que el matrimonio lleva consigo. Pero desde las más insignificantes a las muy grandes, desde la hipoteca a comprar la leche o el periódico, de ahí va saliendo. Y otro que es todo lo contrario, es la que es la máxima separación. Cada uno tiene su saco y cada uno tiene su cajón. Paco tiene el suyo, Juana María tiene el suyo. Y ya se atreva Paco a meter la mano en el saco de Juana María, o ya se atreva Juana María a meter la mano en el saco de Paco. Plena independencia. Y esos son los dos extremos, y el centro lo ocupa lo que se denomina participación. Es decir, cada uno tiene su propio saco, pero participa del saco del otro en lo que hayan acordado antes. Esto se llama capitulaciones matrimoniales. Tiene que ser ante un notario, en una escritura pública que ha de hacerse ante un notario, pero que no es y diciendo, bueno, pues no tenemos nada que hacer con la cantidad de papeles que tenemos que hacer, y ahora vienen y nos dan un encargo más, que ahora tenemos que ir a ver al notario. Vais a ver al notario si queréis, pues si no queréis no pasa nada. ¿Qué quiero decir con no pasa nada? Prácticamente el 80 y algo % del territorio español, si no haces capitulaciones matrimoniales, te estás casando con gananciales, es decir, saco único. Bueno, lo del saco único tiene una salvedad que veremos ahora después, pero en principio seguimos hablando de saco único. Entonces, te casas en Jaén, en La Coruña, en León o en Murcia, te estás casando por gananciales. Te casas en Cataluña, especialmente, también algunos de esos, pero especialmente en Cataluña, y entonces lo que estás casando por lo contrario, te estás casando por separación. Si no haces nada, allí lo que te estás casando es que cada uno tiene su propio saco, independiente uno del otro. No solo, bueno, cuando estoy hablando de que te estás casando con el régimen catalán, me refiero, porque si tú accidentalmente vas por Cataluña y te casas, te puedes casar con el régimen del resto de España, entonces no hay problema, serían gananciales. Pero si eres catalán, te estás casando en Cataluña, o no eres catalán, pero quieres casarte con el régimen catalán, entonces el que entra es el sistema de separación. Hemos visto los tres, y entonces vemos ahora la salvedad que os hacía antes, mencionaba, de gananciales. Gananciales es un saco único, pero puede haber también dos sacos, yo digo más pequeños, pero no tienen por qué ser más pequeños, pueden ser incluso físicamente mayores, o sea, contener más. De cada uno de ellos, un saco pequeño de Paco, un saco pequeño de Juana María y un saco grande de Juana María y Paco. ¿Qué es lo que hay en los sacos pequeños? Todo aquello que Paco o Juana María tenían antes de contraer matrimonio, o que han adquirido después de contraer matrimonio, pero sin contraprestación alguna por su parte. Quiero decir, compro una lotería, me toca, va al saco grande. Hago una obra de teatro y tiene un premio, va al saco grande. Ahora, recibo una donación, recibo incluso
bueno, pues de mis padres, el dinero de mis padres que me lo dan, lo que quiera. Entonces, como no hay contraprestación alguna por mi parte, eso va entonces al saco pequeño, aunque Paco ya esté casado, pero va. ¿Más o menos claro? Entonces, como digo, la necesidad de que eso no es necesario la inscripción en registro, aunque se puede hacer, puesto que se le da publicidad. Y lo que sí que es, como digo, a escritura pública. Escritura pública que se debe o se puede hacer cuando se quiera y se puede modificar cuantas veces se quiera. Es decir, bueno, pues tenemos que hacer otro papeleo más. Vamos a hacerlo ya para que no se nos amontone todo cuando llegue la fecha de la boda. Muy bien, correcto. Vas al notario, haces yo lo que quiero es, si vas por ejemplo al notario en Toledo y dice, mire usted, yo vengo a hacer capitulación monetaria. Muy bien, ¿qué régimen quiere usted? Gananciales. Se te va a quedar mirando así un poco raro, pero bueno, ¿para qué viene usted entonces? Si no viene, ya tiene gananciales. Entre otras cosas, y con todo el cariño del mundo, lógicamente, porque los notarios tienen una manía, que es cobrar. Entonces te va a cobrar, es muy poco, es simbólico. Lo que estoy diciendo es casi una broma. Es muy poco lo que cobran, pero hay que ir y hay que molestarse ni a la notaría, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es necesario, porque si te vas a casar en Toledo. Ahora, si te vas a casar en Tarragona, te vas a casar en Girona o donde quiera, entonces ya el régimen sí que sería distinto, ¿no? Y que no pase un año desde que has celebrado las capitulaciones al que contrae el matrimonio. Porque si pasa más de un año, es papel mojado ya, ha dejado de tener valor. Nos vamos a casar, estamos ahora mismo ya en junio, nos vamos a casar en septiembre, estupendo. Para no dejarlo todo para la última hora, hacemos capitulaciones, pues estupendo. Haces tus capitulaciones ahora en junio, pero llega septiembre y por una enfermedad, por un cambio de trabajo, por un fallecimiento de un familiar muy allegado, no sé, 100 circunstancias, no nos podemos casar en septiembre y tenemos que aplazar la boda. La aplazas para enero o febrero, pues tampoco sin problema. Pero como a mí lo que me gusta es septiembre, la aplazas para el septiembre siguiente y tú habías ido al notario porque lo que querías era hacer separación de bienes, puesto que te vas a casar en Toledo, y te estás casando con gananciales porque la separación de bienes que habías hecho, como ha pasado más de un año desde que la hiciste, junio del 18, a cuando contraes matrimonio, septiembre del 19, ya ha dejado de estar en vigor. Entonces te estás casando como si no hubieras hecho nada, como si no hubieras hecho esa. No pasa nada, pero hay que volver a hacerla, es el único problema que hay. Y la segunda parte. Mira que metimos la pata por no pensarlo, que hicimos capitulaciones, elegimos pues, separación de bienes y resulta que lo ideal hubiera sido la participación o lo ideal hubiera sido, pues sin problema ninguno, las puedes cambiar cuantas veces quieras. Lógicamente no las puedes cambiar individualmente, es decir, yo no estoy de acuerdo y voy al notario, no, tiene que ir la pareja de nuevo al notario, pero puede cambiarlas cuantas veces quiera y hacerlas, con una salvedad. Que no cogerlo como manía, como no tengo nada que hacer, cada mañana nos cogemos la mano y nos vamos a ver al notario, por aquello que os digo que el notario tiene la manía de cobrar. No pasa nada, pero poderlo hacer, lo puedes hacer, pero lo mismo que lo de la inscripción en el registro. También decía en broma, dice, no, ahora que ya estoy jubilado, no tengo nada que hacer, pues me voy cada mañana, como el registro es público, me voy cada mañana. Oiga, y Pepito está casado con no sé qué, y Antoñita está casado. No. El registro es público, pero con una seriedad, entre comillas, es decir, cuando hay un motivo suficiente y razonable para que sea público, porque si es puro capricho o entretenimiento, no ha lugar, no está. El funcionario no está para eso. La otorgación y el tiempo de otorgación. Yo creo que ya pasamos. ¿Hasta qué hora es? Perdón. No, ahora mismo son las 11:15 si no lo tengo mal, aunque me cuesta mucho porque son de estas cosas modernas ahora que empiezo a darle con el dedo así y no sale. Digo, ¿hasta qué hora es? Hasta las 4, son y 5. O sea, 3/4 de la casi. Bueno, vamos, relativamente bien. Sí. Y la pregunta del millón, ¿qué régimen recomiendas tú?
no puedo recomendar porque es que es personal. Personal no quiero decir que como es personal nadie tiene por qué enterarse, no. Es que incluso hasta la misma persona es posible que inicialmente le interese un régimen y después le interese el otro. Lo normal, en mi época cuando era jovencillo, desde hace ya muchos años, entonces se decía, uy, este matrimonio va a durar muy poco. ¿Por qué dice eso? Porque mira, antes de casarse le han hecho separación matrimonial. Parecía como que uno no se fiaba del otro. No ese es el motivo, bueno, puede ser, no lo sé, pero no ese es el motivo esencial. El motivo esencial es especialmente y últimamente fiscal. O sea, si es de los dos, cuando me metan mano se llevan lo mío y lo de Juana María. Si tenemos separación de bienes, pues lo más que pueden hacer es llevarse lo mío, pero nunca lo de Juana María. Luego, si la casa la teníamos comprada entre dos, no me quedo sin casa, si lo otro teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. De la otra forma te pueden todo. Pero ya no incluso eso, sino, como veremos ahora, en la forma de separación, el que vuelvan, pues pasados 5, 6 meses, 7 años, después de haberte separado, y viene un fiscal a tu casa, buenos días. Mire usted, soy empleado del juzgado. Ah, muy bien, ¿qué quiere usted? Que vengo a embargarle la casa. Embargarme la casa a mí, ¿por qué? Pero si yo estoy al día, bueno, al día. Ahora últimamente ya menos, pero últimamente en mi época era a 40 o 50 años, o sea, tiene que ser tus nietos quienes seguirán pagando la hipoteca. Pero bueno, es decir, estoy al día en el pago de la hipoteca, no debo nada, debo lo que debo, pero en sus plazos reglamentarios y no llevo ningún plazo aplazado, ni tengo nada. Usted no, pero el que fue a comprar tabaco sí. Fue a comprar tabaco, dijo Dios muy buena, y a los 8 años aparece con que, ¿por qué? Porque eran gananciales. Y entonces vienen a quitarte la casa. Por eso digo que incluso hasta la misma persona, la misma pareja, puede que en determinadas circunstancias le interese un régimen o el otro. Vuelvo a decir, hay la posibilidad de cambiarlo cuantas veces se quiera, con lo cual en el momento que el motivo te haga o te obligue por las circunstancias X, te obligue a cambiar de régimen, tranquilamente cambias de régimen y no pasa nada. ¿Vale? Sí. Gracias. Entonces, perdón. Quiero decir, y luego cambiarlo después de casarse es mucho más Sí. prácticamente, mucho más complejo que hacerlo previamente. No, exactamente igual. Lo único es llamada al notario. Cuando está el notario, mire usted, quiero hacer capitulaciones, pues venga usted el miércoles, que es cuando firma el notario. Va a ser el miércoles por la tarde, os presentáis los dos, tiene que ser los dos lógicamente. Mire usted, el régimen que teníamos era este y queremos cambiarlo a este otro. ¿Perdón? Supongo que tendrá el notario en cuenta. Es que está... Perdón, dime. Supongo que tendrá el notario en cuenta el tiempo que habéis estado casados y lo has hecho después y ya está. No sirve para nada el tiempo que has estado casado. Tú puedes cambiar cuantas veces quieras durante el tiempo. O sea, desde que la hiciste, no. Las hace 5 meses antes. Y empieza a surtir efectos no desde que la haces, sino desde que contraes matrimonio. Pero una vez que has contraído matrimonio, te coges al régimen que tú mismo has elegido antes ya. Y con eso puedes estar 4 días, 10 años. Y a los 10 años te interesa cambiar y no tienes nada más que volverte a presentar al notario. Si quieres, puedes decirle, pues no hay problema ninguno en decirle, mire usted, ya tenía unas capitulaciones hechas y lo que habíamos elegido esto y ahora queremos esto otro. Y si no, incluso hasta ni decírselo, mire usted, vengo a hacer capitulaciones y queremos que el régimen sea este. A partir de ese momento cambia el régimen y se acabó. Sin ningún pre, sin ningún post. Como si fuera nuevo todo a estos efectos. La paternidad y filiación. Aquí voy a tener que hacer, siempre digo, como cuando uno lee el periódico pero tiene prisa, que no lee el artículo, sino solo lee los titulares. Pues aquí lo mismo casi. Voy a tener que ir leyendo los titulares de los artículos porque si no sí que efectivamente en toda la mañana no tendríamos tiempo, ¿no? Son artículos 108 y siguientes. Hay dos que voy a leer. Este es el 108. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí. Es decir, parece como si hubiera 3 clases de filiación, 3 clases de hijos. Uno,
por naturaleza. Por naturaleza es lo que nosotros llamamos hijo de sangre. Es el padre de sangre y la madre de sangre. O por adopción, en que no son los padres y la madre, sino han adoptado a ese hijo. Y los de sangre pueden ser matrimonial, cuando el padre y la madre están casados, pero casados entre sí, porque si están casados con terceros no, tiene que ser casados entre sí, o sea, un matrimonio, o cuando no están casados entre sí, que es la que se denomina no matrimonial. Como digo, parece que son 3 clases de hijos. Y lo bueno es lo que dice el párrafo siguiente de este mismo artículo, el 108, la filiación matrimonial y la no matrimonial, es decir, los de sangre, así como la adoptiva plena, los de adopción, surte los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. Es decir, el hijo no tiene de primera, ni segunda, ni tercera. El hijo es hijo. Punto. Y no hay diferencia entre uno y otro. La filiación determina los apellidos, la obligación de velar por los hijos menores y prestarle alimentos. Aquí ya, lo mismo que en otras cosas habéis ganado, siempre suelo decir también en broma que aquí las mujeres habéis perdido. Antes no se concebía, pero no hace mucho, 20, 30 años como máximo, que la mujer prestara alimentos al marido. Era siempre el marido el que prestaba alimentos a la mujer o a los hijos. Prestar alimentos no es solo darle de comer, entre comillas, o sea, no es solo la comida, sino es el vestido, es el colegio, es decir, las necesidades propias de la situación, ¿no? Entonces, antes siempre era el marido, no. Ahora, si la mujer está en mejores condiciones económicas que el marido, cosa que puede ocurrir y que de hecho ocurre muchas veces, pues entonces será ella la que tenga que prestar, si hay separación, la que tenga que prestar quizá alimentos al marido y a los hijos. No solo el marido, sino también la mujer, ¿no? ¿Quiénes son los que quedan excluidos de la patria potestad? La determinación y las pruebas de filiación. Aquí también en broma suelo decir que más que el Código Civil es el Lecturas o el OLA, el que te pone más al día de esto. Hoy día ya también con el ADN, bueno, parece que la cosa, vamos, iba a decir se tranquiliza, no se tranquiliza, sino se aclara. Antes hay una predisposición de que si se han separado, pero todavía no han transcurrido 300 días desde la separación, se presupone que el marido es el padre de ese hijo. Si han pasado más de 300 días, aunque el marido haya vuelto y ha habido ahí la generación de ese hijo, etcétera, se presupone que no es el marido. Hay que demostrar que no es que el marido ha sido, aunque hayan pasado más de 300 días. Luego, en los primeros 300 días, padre, el marido. Después no el marido, sino otro, ¿no? La determinación de la filiación matrimonial, la presunción de que el marido no ha nacido, esto es lo que acabo de decir, la determinación de la filiación no matrimonial, porque aquí ya entonces sí se complica más. De otra forma era el marido que había como algo fijo, ahora es menos, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, con el ADN es más fácil de poder demostrar. Las acciones de filiación, la reclamación, la propia impugnación, pues la propia filiación puede ser impugnada por parte de los padres o por parte de los hijos, los alimentos entre parientes, lo que he comentado antes ya, de la mujer, están obligados y recíprocamente a prestarse alimentos. Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre, no solo del padre, antes era el padre patria potestad, no, él tiene que ser el padre y la madre, hasta el punto de que se decía, por ejemplo, antes, bueno, pues mire usted, ibas tú a algún acto, mire usted que vengo para un caso de Juana María. ¿Y quién es usted? Yo soy su marido. Muy bien. ¿Y dónde está la autorización de Juana María? No, no tengo autorización. Si soy su marido, hombre, ¿cómo? No. Como no tengas autorización, por muy marido que sea, no puedes representar a Juana María. Tienes que estar autorizado por Juana María. Y a la inversa, para que Juana María represente a Paco, tiene que estar también autorizado por Paco, ¿no? La representación legal de los hijos corresponde lógicamente a los padres, que son los que tienen la patria potestad. Los bienes de los hijos y su administración. Este es un artículo también que es gracioso. Dice, los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios. Es decir, por el hecho de que sea mi hijo que se fastidie, no. Con todo el cariñito del mundo, como si fuera tuyo, como si fuera propio tuyo, ¿no? De la extinción de la patria potestad,
Cuando se acaba la patria potestad, pues con la emancipación, con la adopción y especialmente con el fallecimiento. Si fallece el padre o fallecen los hijos, lógicamente se rompe ese lazo de esa patria potestad que existía, ¿no? De la adopción y otras formas de protección de menores. Aquí, en el tema de la adopción, comento siempre lo mismo. Es como si fuese un cuchillo de doble filo. ¿Qué es lo que interesa? Interesa poner los máximos requisitos posibles para asegurar el bien del chico, porque lo que interesa es el menor. Bueno, pues para asegurarle su bien vamos a poner los máximos requisitos para que aquel que lo vaya a adoptar cumpla. Cuantos más requisitos tenga que cumplir, más seguridad tenemos que la cosa va a ir bien. Pero ojo, no te pases, porque como pongas muchos requisitos, no vas a encontrar a nadie que pueda cumplir todos esos requisitos y por lo tanto no vas a encontrar a nadie que pueda adoptar a ese hijo. En definitiva, si te pasas por un lado malo y si te pasas por el otro malo. Por eso, por lo que digo del cuchillo de doble filo. Hay que ponerle una serie de requisitos que te aseguren que vayan en bien de ese menor, pero sin pasarte. Porque como te pase, no vas a encontrar, va a ser muy difícil que encuentres a alguien que pueda cumplir esos requisitos que estás exigiendo, ¿no? En cuanto a la separación, pasamos de tema. La separación, ese artículo 81 y siguiente, yo suelo decir, esto me lo he inventado yo, no lo dice el código, que hay 3 separaciones. La consensual. Amanece, no está el día nada más que regular, pero bueno, si estuviera un sol estupendo, qué maravilla de día, que se presenta, me estoy preparando un desayuno de órdago, aprovechando que hoy es domingo, que no tengo que ir a trabajar y cuando voy a empezar a comerme el desayuno, que estoy disfrutando ya nada más que con verlo, aparece Juana María. El estómago se me pone aquí. Ya no me apetece lo que estaba preparando, ya no me apetece no sé qué, porque nos llevamos muy mal. Entonces ya me está fastidiando. Solución. Juana María sale por un lado y Paco sale por otro. Bueno, bien o mal, no lo sé, pero es un hecho. Y es el que yo denomino consensual, porque los dos de acuerdo, viendo que no pueden convivir, deciden separarse. La segunda, la judicial. El principio es el mismo, el de prepararte el desayuno. No hay por qué ser el desayuno es la broma que pongo, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos, estás preparando el desayuno, te levantan el estómago y esto no puede seguir. Entonces terminamos en el juzgado. En el juzgado, que es todavía peor que el anterior. ¿Por qué? Porque ante el juez lo que le interesa a Paco es quedar bien. Y Paco es el bueno, la mala es Juana María. Y lo que le interesa a Juana María es quedar bien. Ella es la buena y el malo es Paco. Con lo cual diremos la verdad, más lo que añadamos. ¿Por qué? Pues para quedar bien. Termina el juez decidiendo y viendo lo más claro que pueda, el pobre, lo más claro que pueda, y decide la separación, etcétera, de uno y otro. Y la tercera, que es la que digo de hecho, que es la que he mencionado antes de pasada, que es la de comprar tabaco. Uno de los dos baja, y digo uno de los dos porque antes siempre era el marido el que bajaba a comprar tabaco. Ojo que ahora las mujeres cada vez fuman más. Quiero decir con esto que baja a comprar tabaco y adiós muy buena. Desaparece y se va, que se separan uno de otro. Recomendable ninguno, por supuesto, pero si hay que recomendar a alguien o tiene que ser, pues el segundo, que aun siendo muy traumático, es el más seguro. Porque con el primero, la de consensual, o el tercero, la de hecho, a los 5 meses, como he dicho antes, por ejemplo, o a los 6 años, aparece un señor en tu casa que viene a embargarte. ¿Por qué? Porque tú, yo no debo nada, pero el que ha ido a comprar tabaco sí que lo debe. Y como la casa es de los dos, pues vengo a quitarse. Mientras que si es el judicial, aun siendo gananciales, hasta ese momento las obligaciones que tenga no tienen más remedio que cumplirlas. Y eso además es justo y es normal que así sea. Pero a partir de ese momento cada uno con su santo. Cada uno será responsable de sus propios actos y por lo tanto no ocurrirá eso de que a los 6 años aparezca alguien pidiéndote lo del tabaco del otro. Las causas, bueno, los efectos, la suspensión de la vida en común con la separación, que el matrimonio sigue existiendo, el contrato sigue existiendo, porque en civil es un contrato, no más. El contrato sigue existiendo, pero hay que seguir, por lo tanto, la vida en común tiene que seguir
En este caso, si se autoriza la separación, entonces ya sí que se autoriza la no convivencia, la separación de bienes. Decae la presunción de paternidad, lo que hemos comentado antes de los 300 días. El cuidado de los hijos sí sigue siendo obligación de los dos, del padre y de la madre. Esto es muy gracioso también. Artículo 1343, apartado 3 del Código Civil. Devuélveme el rosario de mi abuela. Eso no es lo que dice el Código, pero el Código sí dice revocación de las donaciones por ingratitud. Por ingrato, devuélveme la donación, que en este caso fue el rosario de mi abuela, ¿no? La emancipación tiene que ser el juez la que lo hace. Continúa, porque el matrimonio continúa, estamos hablando de separación, la fidelidad, el respeto y el actuar en interés de la familia. Esas tres cosas continúan. Y el deber también de socorro mutuo del uno al otro, que es el derecho de pensión. Esto es la separación. Y por otro lado está después la disolución, que es la ruptura del matrimonio. Causas. Primero la muerte. Si fallece Paco o fallece Juana María, automáticamente ese matrimonio ha quedado roto. Ya no sigue existiendo. La declaración de fallecimiento, que es parecido pero no igual. El ejemplo que siempre se ponía era el barco que iba a América y que desaparece el barco y la gente que está dentro del barco. Y entonces Paco, que iba en el barco, ¿ha muerto o no ha muerto? No sabemos, lo que sí sabemos es que ha desaparecido. Entonces se puede hacer un expediente, que tiene que ser ante un juez, un expediente de declaración de fallecimiento y después de determinadas pruebas el juez declara que ha fallecido, aunque después aparecen algunos, pues bendito sea Dios, pero oficialmente ha fallecido, ¿no? Y la última, que es la nueva también, aunque ya en otro tiempo estuvo aquí en España, que es el divorcio. Ese también consigue la ruptura completa. Y por último, la nulidad. En el derecho, lo veremos ahora en el derecho canónico, pero también en el derecho civil existe la posibilidad, o sea, la declaración de nulidad del matrimonio, por unas circunstancias cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el juez que casó no era el juez al que le correspondía, porque el funcionario no tenía autorización para hacerlo, porque el sacerdote te ha casado, pues que eso pasa también, por ejemplo, con la iglesia, te ha casado, pero te ha casado en una... Porque si es dentro de la propia, lo veremos ahora, dentro de la propia iglesia, el párroco sabe lo que está pasando en esa parroquia y por lo tanto sabe que están adornando la parroquia porque ahora a las 12 va a haber una boda o esta tarde a las 6 va a haber una boda. Y la boda es fulano con cetano y lo va a casar otro sacerdote que se llama Antonio. Bien. Pero si te casas, por ejemplo, en un cortijo, en una capilla, en un oratorio que haya en el campo, pues entonces eso pertenece a una parroquia. O sea, cada parroquia, esto es como las alcaldías, que cada una tiene su propio terreno, o las capitales, cada una, Granada empieza aquí y termina allí, o Murcia o Salamanca empieza aquí y termina allí. Pues lo mismo, cada una tiene su propio, cada parroquia tiene su propio terreno. Si te casa un sacerdote sin autorización del párroco al que pertenece eso, matrimonio nulo. Tienes que volverte a casar. Esto le pasó, lo cuento porque lo oí en la otra parroquia en San Miguel, se lo oí al propio fiscal, que le pasó, comentarlo. Le pasó a Maciel. El primer matrimonio de Maciel, vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordáis de eso, pero se llamaba, yo sí lo recuerdo por contarlo, se llamaba Recatero, era un médico, se llamaba Recatero. Se casó con un recatero y se casó en una iglesia que hoy ya no se ve prácticamente, pero que hace 15 o 20 años se veía muy claro, carretera hacia Burgos, a mano derecha en Alcobendas, a la altura de Alcobendas, uno de los dominicos, con una torre muy alta, con una cruz en lo alto de la torre. Se casó en esa iglesia. En aquel momento esa iglesia no era parroquia, hoy ya sí es parroquia, pero en aquel momento no era parroquia y por lo tanto pertenecía a otra parroquia X. Se casan allí porque como es los dominicos, pues lo conocemos, me hace mucha ilusión y además nos va a casar un sacerdote que es amigo nuestro. El pobre sacerdote acaba de llegar de viaje, llega directamente allí, los casa, adiós muy buena y se va. Y esa misma noche, hablando con quien fuera, Maciel se entera que su matrimonio es nulo. ¿Por qué? Pues porque ese sacerdote no habla con el párroco.
no le ha pedido autorización, él o ellos, no le han pedido autorización al párroco para contraer matrimonio allí y que el que los vaya a contraer sea fulano. Ni siquiera a los dominicos se les ocurrió hacerlo, porque ellos son los que pueden tener más experiencia. El particular, cuando llega, no tiene por qué saber que hay que pedir autorización, pero el dominico sí debe haber dicho, oye, había hablado con el párroco, o el propio dominico de decir, mire, tal. Total, que no. Bueno, pues mira, no se preocupe, venga usted mañana con 2 testigos, y fue al día siguiente con 2 testigos, y en el propio obispado la casaron, punto. Y matrimonio a 4. Tuvo las desgracias, entre comillas, de que cuando quiso separarse de ese, dijo, mire usted, que es que yo cuando me casé sin autorización, porque me casé en los dominicos, y resulta que no teníamos autorización. O sea, contó la primera parte de la película. Pero tuvo la mala suerte de que el señor que le estaba atendiendo había también estado en ese cine y se había enterado de la película completa y dijo, sí. Y no se acuerda usted que vino al día siguiente y contrajo matrimonio con 2 testigos. Tal. Total, que el matrimonio no pudo ser anulado porque había sido salvada, el fallo que había sido salvado al día siguiente por él. Y tuvo la mala suerte que era el mismo que la había atendido en un caso, el que la estaba atendiendo en el otro, ¿no? Bueno, 20 minutos, ¿no? Uy, qué bien, casi nunca he llegado al derecho canónico con tanto tiempo, ¿eh? Vamos a ver entonces, derecho canónico, si nos da tiempo un poquitín, a ver, por lo menos lo más que puede ser esencial. Lo mismo que he dicho antes, el código. Los fines del matrimonio, antes he dicho siempre artículo tal, artículo cual, ahora diré canon, porque se llama así, canon, que artículo significa artículo, y por eso incluso hasta la denominación del propio código se llama derecho canónico, por eso está compuesto de cánones. Bueno, pues el 1055, que es el primero del título 7º que se refiere a del matrimonio, dice... Primero leemos y después releemos. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenada por su propia índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Volvemos a leer. La alianza matrimonial, en definitiva, es el matrimonio, por el que el varón y la mujer, no es otras cosas que están intentando inventar ahora, que serán lo que sean. Yo no puedo, si tengo que criticarlo, lo critico porque me parece que es anti todo, pero bueno, eso es ya el parecer de Paco. Lo que sí es que tiene que ser varón y mujer, el matrimonio. Lo demás no es matrimonio, es otra cosa, pero no es matrimonio. Por el que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. No es... Bueno, pues vamos a empezar, si nos va bien, y si no nos va bien, como si estuviera a prueba, o como decía el otro, el cambiar el coche, como han salido unos modelos distintos, voy a cambiar de modelo, o de nevera. No, para toda la vida. Ordenado por su propia índole natural, o sea, por su propia naturaleza, en el caso de Juana María y Paco. Juana María sabe, tampoco es para el ejemplo, no como lo del coche, Juana María sabe que a Paco le encanta la sopa. Y todas las noches le prepara una sopa riquísima. Sopa que Paco, como es así, y tiene ya 78 años, a él a su edad no le van a enseñar lo que tiene que hacer. Pues entonces Paco se come la sopa con un cuchillo. ¿Por qué? Porque está más rica. Tururú. No vas a tomar nada de sopa y lo único que te va a llenar el estómago de aire. Pero bueno, tú sigues con la tuya. O pongo el ejemplo también de el coche, ese que hemos dicho antes de tunear. A mí, a mis 78 años me tienen que decir lo que dice y me dan un libro de instrucciones. Vamos, hombre, venga, hombre, yo ya tengo que hacer. Dice que tiene un agujerito por el cual tengo que poner el combustible. Vosotros habéis olido cómo huele la gasolina. Y ya no te digo el diésel, eso ya no huele, eso ya es mala idea. No. Colonia y de la buena, que para eso es el coche de Paco. Que hay otro agujerito por donde dice que hay que poner el refrigerante o el aceite, en una palabra. Aceite, tócalo y verás. Un gel bueno,
cuando eche, que salga espuma y que salga espuma buena, que pasó en mi coche. Y que hay un tercero, que eso incluso ya ni siquiera lo hay, que eso ya es el colmo, ya me estoy quedando sin ejemplo, porque yo decía el ejemplo del coche que metes la llave y que arranca. Por ahí voy a pasar, para que no digan, voy a meter la llave. Pero comprenderéis que por mucho que meta la llave y por mucho que intente arrancar, con la colonia y con el gel, yo, tururú, mientras no tenga combustible y no tenga lubricante, pues aquello no arranca. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza, el señor que inventó el coche, lo dijo que tiene que ser así y que tenía que funcionar así. Pues exactamente igual. Por su propia naturaleza, es decir, desde que se creó con esta condición, está ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges. Es decir, yo lo que quiero es el bien, tengo que querer el bien de Juana María. Y si resulta que yo me caso con Juana María porque las dos familias se llevan muy mal y le voy a intentar fastidiar todo lo que pueda y más, eso de que el bien de los cónyuges no, el bien te va a enterar de la vida de perro que te voy a hacer pasar. Matrimonio nulo. Yo no quiero el bien de Juana María, yo quiero el bien fastidiarla. O la generación y educación de la prole. Me caso, pero me caso y yo no quiero tener hijos. Matrimonio nulo. Yo ya supongo que hay otro tema que se llama paternidad responsable, que entonces puedo en un momento determinado, por los motivos X, atrasar el nacimiento, hacer lo que quieras, correcto. Pero no quiero tener hijos. Me contaban, no doy nombre, porque de todas formas yo creo que ya no, será difícil localizarlo. Se llamaba Antonio, trabajaba conmigo, estuve un tiempo trabajando en Barcelona, en radio y televisión, pero da igual. Se llamaba Antonio. Y pasado el tiempo, vienen unos chicos, unos compañeros de allí de Barcelona y me dicen, oye, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está Zetame? ¿Cómo está Antonio? No, muy bien, muy bien. Digo, oye, ¿y Antonio tiene hijos? Dice, no, Antonio no tiene hijos porque dice que es que le dan un asquito y como le daban un asquito no quería tener hijos. Matrimonio nulo. Por muy asquito que te den, no te cases. No puedes casarte dándote asquito. Es decir, tiene que ser un bien necesario. Vuelvo a decir, atrasarlo por una enfermedad, o sea, eso está ahí ya, paternidad responsable. Ahora, no porque no, y para toda la vida, matrimonio nulo. O la educación de la prole. Ahí ya no soy tan capaz de poner la línea recta, es decir, a partir de aquí sí, a partir de aquí no. Porque lo que sí que tengo clarísimo es que la educación de los hijos, los responsables y único responsable sois vosotros, los padres. Los abuelos, el gobierno, lo que quiera, la asociación X, la asociación Y, pueden ayudarte, el colegio tal o el colegio cual, pueden ayudarte, pero nunca suplir tu responsabilidad. Yo no tengo problema, he mandado en mi época, he mandado a mi hijo a Suiza, bueno, aquello ya era el sumum, se ha ido a estudiar a Suiza, como si aquello volviera ya de Suiza hecho no sé qué. Bueno, pues no, tú lo has mandado a Suiza para que te ayuden a educar a tu hijo, pero el responsable de la educación de tu hijo eres tú. Y eso no lo puede suplir los demás. El propio sacerdote, podemos aconsejaros, pero los responsables sois vosotros, ¿no? Lo que pasa es que ya no soy capaz, como digo, ahora un no ser responsable lo veo muy claro, pero la línea es lo mismo que puedo lanzar la línea en los otros dos casos que he puesto como ejemplo. Aquí no voy a exigir que el niño tenga que ir a Suiza, no, ni muchísimo menos, hasta ahí podríamos llegar. Puede ser educado en cualquier sitio con tal de que sea educado, que eso sí que es lo importante y lo necesario. Entonces, todo esto, que es, como digo, con natural al hecho en sí, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Es decir, si ya había sido creado con este fin, si tenía estos motivos, además de eso, el Señor lo hace un sacramento, con lo cual le añade algo más, que es la gracia santificante. Las propiedades esenciales, Canon 1056, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Yo me caso, pero no creo que el matrimonio es uno y único, o que es indisoluble, matrimonio nulo. El matrimonio lo produce el consentimiento, lo hemos visto antes ya en el derecho civil, pero también, lógicamente, en el derecho canónico. Entonces, si no hay consentimiento, es decir, si yo me caso y cuando quiere usted contraer matrimonio con Juana María y digo que sí, pero resulta que después digo, ¿tú no te acuerdas
que un cuñado mío me estaba haciendo cariñito en el hígado. Pues no me estaba haciendo cariñito en el hígado, era con un 9 corto diciendo, ¿cómo te atrevas a decir que no verás la que vamos a organizar aquí? Entonces, mi sí estaba condicionado a esa presión exterior que había. Ahora tiene que ser presión, lógicamente, de verdad. No decir, es que como digas que no te voy a dar un tortazo. No, tiene que ser grave. Ese consentimiento, para que sea, tiene que ser grave y perpetuo además, para siempre, ¿no? La promesa de matrimonio viene a ocurrir lo que hemos leído antes en el Código Civil. La promesa de matrimonio no da origen a la acción de pedir la celebración, es decir, aunque hayas prometido matrimonio, no tienes por qué cumplirlo esa promesa, pero sí al resarcimiento de los daños, lo que hemos comentado antes. No al lugar, Juana María o Paco se queda sin coche y se queda sin Juana María, pero los daños que haya, los gastos que le haya ocasionado esa promesa hecha, lógicamente sí que tiene que ser resarcida, ¿no? ¿Qué debe preceder al matrimonio? Pues lo que estáis haciendo ahora. Estos cursos, la preparación y la formación. La penitencia y la Eucaristía. Para contraer matrimonio hay que confesar antes y hay que comulgar antes. Sí y no. Quiero decir, si no confiesas y no comulgas, el matrimonio es válido, pero no te surte los efectos. O sea, la acción matrimonial, el que se recibe, los bienes que se reciben por ese acto sacramental, no lo puedes porque no estás en pecado, o sea, estás en pecado, no estás en gracia de Dios. Y entonces esas acciones quedan como retenidas y en el momento en que tú entres en gracia de Dios porque confieses, automáticamente es cuando recibes esas gracias sacramentales que de otra forma no. El matrimonio es válido, aún no es. Ahora, no es aconsejable en ningún momento. A ser posible, tendría que ser una situación muy grave para que así se celebrara. ¿Por qué? Porque, no sé, estirar todo, ¿no? Los impedimentos, las proclamas. Las proclamas también, que es 1067. Antes, ahora ya, hoy prácticamente ya no se hace. Antes en la misa mayor de cada parroquia se leían las proclamas. Había que dar publicidad y era el único medio que había de dar publicidad. No existían las hojas parroquiales, no existían todas estas cosas. Entonces, el único medio de dar publicidad era poner en el tablón de anuncios que fulano de tal, hijo de, desea casarse con fulanita de tal, hija de. Lógicamente, a esa misa no iba nunca los que iban a contraer matrimonio, porque si no les faltaba tiempo para meterse debajo del banco. La vergüenza de que todo el mundo los miraba a ver quién era o quién no era. Entonces hoy día, esto me parece que es una hoja parroquial, así es, en algún lado. No lo veo, pero en algún lado se utiliza en una palabra. Se utilizan las hojas parroquiales, después lo buscamos si acaso. Las hojas parroquiales se utilizan para publicar y de todas formas a veces también en el propio tablón de anuncios de la entrada de la parroquia, más que darle lectura en la misa mayor, ¿no? Pero es necesario porque hay la obligación grave de si conoces algún impedimento por el cual ese matrimonio no deba celebrarse, tienes obligación grave de comunicárselo al ordinario del lugar. El ordinario del lugar no es ese señor que va dando voces por mitad de la calle, el ordinario del lugar es el señor obispo, o sea, tiene la obligación de comunicárselo al obispo o al párroco. Mire usted, que yo sé que pasa lo que sea, pues que ya está casado o que tiene lo que sea, el tipo de impedimento que tenga, con lo cual no puede contraer matrimonio. Tiene obligación grave de comunicarlo. Y por eso tiene también la obligación grave que tiene la Iglesia de hacerlo público para que la gente, si conoce algún impedimento, pueda comunicárselo, ¿no? Los impedimentos, cuando yo estudiaba, eran dirimentes o impedientes. Hoy día solo son dirimentes, es igual, son problemas de nombre.
es lo mismo, son los mismos, y ahora lo que pasa es que todos están metidos dentro del dirimente más que de dirimente y de impediente. Hay algunos que son salvables, pero hay otros que no son salvables. Por ejemplo, no sé, veremos uno de los impedimentos en línea recta por consanguinidad. El nieto, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, ninguno de ellos entre sí pueden contraer matrimonio. El matrimonio sería nulo. Salirte, sí, veremos ahora cuándo y en qué condiciones, pero mientras sea la línea recta por consanguinidad, no. Hay posibilidad de salvar algunos impedimentos, pero otros, como digo, no son salvables, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden dar la dispensa? Pues entonces hay 2 o 3, según 2 de ellos se unan o no se unan. Uno de ellos es lo que no lo hemos visto antes en el derecho civil, pero en el derecho civil también está lo que se llama una palabreja conyugicidio, que es, hemos visto y veremos que mientras yo esté casado no puedo volver a contraer matrimonio. Pues entonces, a mí, como quiero casarme con Antonia, pues resulta que me está sobrando Juana María. Entonces, trato de cargarme a Juana María para poderme casar con Antonia. Eso se llama conyugicidio. Entonces, yo no podré casarme con Antonia por haber matado o intentado matar a Juana María, el conyugicidio. Entonces, ese reservado a la Santa Sede. Tiene que ser la Roma quien autorice, quien dé la dispensa para que pueda contraer matrimonio. Y el otro, que es los que digo que pueden ser 2 por separado o uno solo, que son los sacerdotes. Para que un sacerdote pueda contraer matrimonio tiene que ser la Santa Sede quien lo autorice, o todo en uno solo o por separado, monjes y monjas que también necesitan autorización, los que tengan una orden religiosa aunque sea pública, entonces necesitan también autorización de la Santa Sede para poder volver a contraer matrimonio. Los puede meter a todos juntos en uno solo y serían 2, serían sacerdotes, monjas y monjas, o sería por un lado sacerdote y por otro lado monjas y monjas, es igual. Ambos reservados a la Santa Sede. El resto de impedimentos, aquellos que son salvables, aquellos que son dispensables, porque no todos, como digo, son dispensables, pues los dispensables entonces será el ordinario del lugar, el obispo de la diócesis quien autorice esa dispensa. Obispo de la diócesis que no lo va a hacer él, puede hacerlo, y lo hace mucho personalmente, pero no tiene por qué ser él también personal, porque para eso tiene unos vicarios, y sobre todo incluso puede darse el caso de que tú vas a un sacerdote, confiesas con él, le dices tengo este impedimento y él te dice venga usted mañana. Él se pone en contacto con el obispado, lo comunica y le autorizan a él a que en nombre del obispo pueda dispensar ese impedimento. Y entonces al día siguiente tranquilamente va y el propio sacerdote le dispensa de ese impedimento. Vuelvo a decir, no él titularmente, que no tiene poder potestad para eso, sino en nombre del obispo porque lo ha autorizado a hacerlo. Dirimentes, la edad, 1083, bueno, veas más que en el código porque de tiempo... 3 minutos, madre mía. Dirimentes, os dejo sin cigarro. Dirimentes en particular, la edad. El varón, según el Código de Derecho Canónico, el varón tiene que tener cumplidos los 16 años y la mujer los 14. Entonces hay un problema, hemos dicho que en España tiene que ser mayoría de edad. ¿Cómo puede casarse entonces? ¿Cómo se casa una norma con la otra? Por lo que hemos dicho también, mayor de edad o menor emancipado. Luego puede que no haya cumplido todavía los 18, con 17 y con 17 los padres lo emancipan y como sí cumplen lo que dice el derecho canónico, que son 16 y 14, matrimonio válido en un caso y en el otro. La impotencia antecedente y perpetua. Impotencia, no la esterilidad. La impotencia antecedente, o sea, antes de contraer matrimonio. Te casas, vas en viaje de novios, tienes un accidente y te declaras impotente, el matrimonio no es nulo, porque cuando contrajiste matrimonio tú no eras impotente, fue después. Tiene que ser antecedente al matrimonio y perpetua. No por una enfermedad, no durante 5 meses, 6 años, no, perpetuo, para siempre. Entonces la impotencia hace el matrimonio nulo. En cambio la esterilidad ni lo prohíbe ni lo dirime, es decir, la esterilidad no lo hace nulo. Puede que sea nulo por la esterilidad, pero no por la esterilidad en sí, sino por el dolo, por el engaño. Yo sé que soy estéril, no se lo digo a Juana María, y
Entonces el matrimonio es nulo, no porque yo sea estéril, sino porque no se lo he dicho a Juana María. El ligado a matrimonio anterior, lógicamente mientras tenga un matrimonio en vigor, no puede ser. De ahí ya también lo que hemos comentado antes del conyugicidio, ¿no? Inválido entre un bautizado y una no bautizada. Son católicos y no católicos. Aquí sí que hay la posibilidad de la dispensa. El órdenes sagradas, que hemos dicho que corresponde precisamente a Roma la autorización. Voto público perpetuo de castidad, que hemos dicho también que corresponde a Nora. El hombre y la mujer raptada. Aquí yo siempre digo en broma, porque donde dice eso hay que entender lo contrario también, pero no lo dice, y es el hombre y la mujer raptada. Es machista el Código de Derecho Canónico. Es cierto que esto no es nada menos que del Concilio de Trento, o sea que ya ha llovido. Pero es machista porque no concibe que la mujer pueda raptar al hombre. Sino dice el hombre y la mujer raptada. Es ella la raptada, nunca el hombre. Mientras está raptada, contrae matrimonio nulo. Después de raptada, después de pasar por la trena, etcétera, etcétera, quieren contraer matrimonio por aquello del síndrome de es distinto, es otra cosa. Pero en principio, mientras esté raptada, matrimonio será nulo. La célebre palabreja del conyugicidio, el que coopera para cargarse a la mujer o es causa de, que eso también, como he dicho, está reservado a la Santa Sede. Y nulo también por línea recta por consanguinidad, que ya lo he comentado antes, y la colateral hasta el cuarto grado. Cuarto grado es lo que se denomina primos hermanos. Aquí sí hay posibilidad de dispensa. En el tercer grado ya no. Grados son, en mi caso sería mi padre o mi madre, 1, mi abuelo o mi abuela, 2, un hijo de mi abuelo o de mi abuela, que en definitiva es un hermano de mi padre, 3, ahí hay impedimento, ahí no, eso no se puede salvar, y un hijo o una hija de ese tío mío, entre comillas. Eso es lo que le denominamos primo hermano. Aquí sí hay, pero es necesaria la posibilidad de la dispensa. En el cuarto grado, en el tercero, no. La necesidad del consentimiento. El consentimiento tiene que ser, por supuesto, válido y de una persona mayor que sea capaz de dar consentimiento, y se entiende que el consentimiento, lo que externamente exprese, está en consonancia con lo que piensa. Es decir, que aunque te están diciendo ¿quieres contraer matrimonio? Por mucho que ponga los dedos así aquí detrás y dice sí, pues se entiende que lo que está diciendo y lo que quiere es sí, aunque vuelva a decir que no los dedos detrás, ¿no? No se puede contraer bajo la condición de futuro, tiene que ser algo presente y demostrable. Para que sea válido tienen que estar los dos presentes, o uno de ellos, no los dos, sino uno de ellos representado, lo que hemos comentado antes del caso de Australia, uno de ellos solo representado. En cuanto a la forma, bueno, pues ya el propio sacerdote con el que vaya a casar ya os explicará, y ya quedaréis en cuáles de las distintas formas que hay, cuál es la que queréis elegir y cuál es la que elegir. Lo único que yo aquí salvo, digo, es lo que os he comentado antes, de contraer matrimonio en donde no sea una parroquia. Ojo, que esté autorizado por el párroco al cual pertenece eso, porque si no, en caso demasiado, porque si no ese matrimonio puede ser declarado nulo, ¿no? Los efectos que origina, las obligaciones y derechos, la educación de los proles, lógicamente de los dos. Hay la posibilidad de la disolución, que el matrimonio sea disuelto, pero entonces se dice, han declarado nulo el matrimonio. No es, el matrimonio no lo declara a partir de hoy nulo, no. Ha declarado que el matrimonio era nulo, porque el matrimonio no lo puede, o sea, me caso hoy, a los 5 años anulan el matrimonio. Entonces, durante esos 5 años el matrimonio ha sido válido. Y a partir de ahora, no. A los 5 años, para que anulen el matrimonio, hay que demostrar que hoy ese matrimonio no era válido. No puede no ser válido después de esos 5 años. Aunque tenga unos efectos, tenga unos hijos, a los cuales hay que hacer frente, pero en cuanto al matrimonio, el matrimonio se retrotrae a la fecha de iniciación. No se declara nulo, no. Se declara que siempre fue nulo. Y también existe, lógicamente, la separación. No es solo necesario la convivencia, como he dicho, tiene que ser, pero también hay la posibilidad de autorizar la separación. Quiere decir que el matrimonio sigue siendo válido, pero el hecho no tienen por qué convivir, porque la convivencia es peor
que la autorización de que sea salvada, ¿no? Esa convivencia. Seguiría, porque hay más temas que decir, pero lo siento, en el alma siempre me pasa igual. Me meto ya en hora que no es mía. Así que perdonad, gracias. También siempre digo lo mismo. Si yo llego a saber esto, y lo sé porque me pasa casi siempre, me traigo algún nieto para que vean que el abuelo también lo aplaude. Pero bueno, gracias.